Uy, yo siento que está como muy duro. Más lejos. Ahí, mejor. Ok. Yo he dicho por los últimos años que si pudiera devolver el tiempo al día que me gradué del colegio y tenía que tomar la decisión sobre a qué universidad ir, qué programa estudiar, volvería a escoger el Seminario Bíblico de Colombia y volvería a escoger teología. Y es lindo saber que me gradué hace 1 año y medio y todavía puedo venir aquí y sentirme en casa y sentirme tan bienvenida y tan amada por profesores administrativos que me han recibido tan cálidamente. Así que estoy muy agradecida por estar aquí. El tema que el capellán ha escogido para este semestre en los servicios religiosos es Viviendo a la luz de la esperanza. Y cuando yo escucho esa frase, lo que viene a mi mente es una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se vive a la luz de la esperanza cuando los ataques israelíes han matado de forma directa a cerca de 60,000 personas en la Franja de Gaza? ¿Cómo se vive a la luz de la esperanza cuando nuestro hermano país, Venezuela, ha estado sumido en una crisis que solo se ha intensificado en los últimos 10 años, al punto que para mayo de este año se registraron cerca de 8 millones de refugiados venezolanos en el mundo? Y la mitad de los que están en América Latina y el Caribe no tienen suficientes ingresos para comer 3 comidas al día. ¿Cómo se vive a la luz de la esperanza cuando en nuestra Colombia hubo 709 casos reportados de trata de personas entre 2020 y 2023? Y las cifras siguen aumentando, especialmente entre niños y adolescentes, poblaciones más vulnerables. Ahora, yo sé que para algunos, sino para la mayoría de los que estamos aquí, puede ser relativamente fácil no pensar en estas realidades. A fin de cuentas, no conocemos cara a cara a las personas que han sido víctimas del genocidio, la crisis humanitaria o el tráfico humano. Pero incluso cerrando un poco el panorama, la pregunta persiste. ¿Cómo se vive a la luz de la esperanza cuando nuestras iglesias se dividen? Cuando en lugar de ser comunidades comprometidas con la misión de Dios, se convierten en escenarios de murmuración y rivalidad donde nos dañamos unos a otros. ¿Cómo se vive a la luz de la esperanza cuando uno tiene que lidiar con un problema de salud que parece no mejorar y no responder a ningún tratamiento médico? ¿Cómo se vive a la luz de la esperanza cuando uno ha sido lastimado o cuando la propia familia se ha desintegrado? ¿Cómo se vive en medio de la angustia, la frustración, la impotencia y la ira que las diferentes caras del sufrimiento engendran? En resumen, ¿cómo se vive a la luz de la esperanza en medio de un mundo quebrantado por el pecado? Esta mañana quiero invitarlos a leer conmigo el Salmo 77. Y aunque uno no clasificaría los salmos como textos didácticos, creo que la forma como nuestros antepasados de la familia de la fe sostuvieron la tensión entre el sufrimiento y la esperanza está reflejada en estos poemas, en estos textos, y puede ayudarnos a contestar esa pregunta. Y antes de leer juntos, me parece importante hablar un poco de la situación en la que se encontraba el personaje que escribió este salmo. Estamos hablando de un hijo del pueblo de Israel. Su identidad está profundamente marcada por su pertenencia al pueblo de Dios. Pero su pueblo, y muy probablemente el mismo, han quebrantado continuamente las condiciones de la alianza del pacto. El Señor ha enviado profetas para advertir que de no haber arrepentimiento vendría juicio, pero Israel ha rehusado volverse de sus malos caminos. Y ahora, cuando este judío mira a su alrededor, todo lo que ve es desolación. Su pueblo ha sido invadido, ha sido saqueado y ha sido destruido por un imperio poderoso y cruel. Y la gente ha sido llevada cautiva a otra tierra. Imaginemos por un momento la pesadumbre de esa situación. Y con ella en mente, leamos lo que él escribió. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor.
en la noche mi mano se extendía sin cansarse, pero mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Muchos comentaristas han dicho que este salmo exhibe una transición desde el lamento hacia la esperanza, atada a un cambio de ánimo en el salmista, que en un primer momento está triste, angustiado, agobiado, pero luego, cuando recupera la esperanza, se siente más animado y alegre. Y eso ocurre porque el salmista decide cambiar de enfoque, dejar de pensar en su situación y más bien recordar los hechos de Dios. Desde este punto de vista, la división de este texto se ve así. Versículos 1 al 9, un clamor, un lamento, y versículos 10 al 20, un recuento de los hechos de Dios atado a una recuperación de la esperanza. Sin embargo, a mí me parece que esa interpretación es problemática, porque sugiere una antítesis entre la expresión del sufrimiento y la esperanza que no le hace justicia a la complejidad de las emociones humanas. Y el mensaje implícito entonces es que la esperanza es la solución para la experiencia del dolor. Además, el hecho de que la práctica de recordar aparece desde el principio de este salmo, versículos 3 y 5, sin solucionar la tristeza del salmista, sino agravándola, y de que ninguna línea entre los versículos 10 y 20 sugiera que el autor haya dejado de experimentar dolor, hace que sea difícil para mí trazar una división tan estricta. En cambio, yo quiero proponer una estructura como esta, bueno, creo que se ve un poquito más pequeña, pero se alcanza a ver. Porque creo que esta estructura refleja mejor la continuidad del Salmo. Vemos los temas del lamento y la evocación o el recuerdo de los hechos de Dios en la parte del principio, pero también la vemos en la parte del final. Y las preguntas que encontramos en el centro son clave, porque son las preguntas que surgen en medio del sufrimiento. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado tener piedad? Estos cuestionamientos se pueden resumir en uno solo. ¿Podemos tener esperanza? Este personaje que escribe este salmo sabe que si el Señor ha abandonado para siempre a su pueblo infiel, si el Señor no volverá a mostrar su favor, si su misericordia ha cesado, si sus promesas no se van a cumplir, la respuesta es un rotundo no. No se puede tener esperanza.
Pero este judío que escribe este salmo ha sido enseñado y muy probablemente él ha memorizado las palabras que el Señor le declaró a Moisés en el monte Sinaí cuando estableció su pacto con Israel. Si uno presta atención a estas palabras, las preguntas cuestionan esta declaración. El Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34. Estas afirmaciones le han sido transmitidas por sus padres y por sus abuelos y han llegado a constituir el fundamento de su fe en el Dios de Israel. Entonces, Él sostiene el sufrimiento junto con la esperanza a través de dos prácticas que yo creo que nosotros necesitamos recuperar: el lamento y la remembranza. Voy a tomar unos minutos para explorar cómo cada una de estas prácticas nos ayudan a vivir a la luz de la esperanza. Iniciemos con el lamento. Dice el salmista: me siento turbado, me lamento, mi espíritu desmaya, has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. Abierta y crudamente, este judío expresa su tormento. A simple vista solo es una ráfaga de quejas y reclamos que no tienen nada que ver con el júbilo y la alegría que normalmente asociamos con la esperanza. Pero, ¿a quién están dirigidas estas lamentaciones? ¿En presencia de quién verbaliza el salmista su dolor? Y esto es importante porque hace la diferencia entre una queja y un lamento. Versículo 1. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. Exteriorizar el dolor y la angustia de forma tan vehemente delante de Dios no tendría sentido aparte del conocimiento de que Él es un Dios permanentemente comprometido con su pueblo. Las palabras del Éxodo que recordamos justo antes, junto con otras enseñanzas transmitidas de generación en generación, le han hecho saber a este judío que el Dios amoroso escucha. Le han hecho saber que el Dios compasivo se duele por el sufrimiento y que el Dios santo se mantiene fiel a sus promesas y eso le da la libertad para presentarse delante de Dios y de forma que nosotros podríamos considerar atrevida, expresar su dolor. Aunque la situación de su pueblo sea desesperante y desgarradora, aunque parezca que Dios le ha dado la espalda, el lamento de este salmista es un apego a la esperanza, en que el carácter de Dios hará que Él permanezca en relación con su pueblo, en medio del sufrimiento, sin importar nada y a pesar de todo. Me gusta como C.C. Black lo explica en esta cita. La columna vertebral del lamento es la esperanza. No el vacuo optimismo de que las cosas van a mejorar, lo cual suele ser mentira a corto plazo, sino la profunda e incontenible convicción de que a pesar de que la evidencia presente parezca decir lo contrario, Dios no ha cortado el cordón umbilical. La pregunta que hay que hacer ahora es, si el lamento es una práctica de esperanza, ¿por qué los cristianos que afirmamos ser gente de esperanza no lamentamos más? Y yo creo que definitivamente no es por falta de sufrimiento, lo cual sería imposible en un mundo quebrantado por el pecado. Pero quiero sugerir dos razones por las cuales nos cuesta practicar el lamento. La primera es una tendencia natural que tenemos los seres humanos a evitar el dolor. Por un lado, ninguno de nosotros quiere sufrir, mucho menos sentarse con la tristeza, la ira, la impotencia y todas las emociones que nosotros consideramos negativas. Y como enfrentarlas y sentir el peso de la angustia es más difícil, decidimos suprimirlas o evadirlas de diferentes formas. Lastimosamente, una de ellas siendo una especie de espiritualidad que nos desconecta del dolor, con frases cliché como Dios tiene el control,
¿O solo tengo que confiar más en Dios? Pero además, nuestra tendencia natural a evitar el dolor se une con una teología incorrecta. Hemos aprendido de forma explícita o implícita que en la fe, en nuestra fe, no hay lugar para experimentar emociones negativas, porque tenemos fallas en nuestra comprensión de Dios. Entonces, decimos que Dios es amoroso y compasivo, pero nos relacionamos con Dios como si tuviéramos que aplacar su ira y convencerlo de que somos creyentes maduros que no se dejan afectar por el sufrimiento. Entonces oramos de una forma cautelosa y precavida. Creemos que si le decimos a Dios la verdad de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos ante la realidad del sufrimiento, no estaremos confiando en Él y lo decepcionaremos. Pero esta forma de relacionarnos con Dios no es el resultado de vivir a la luz de la esperanza. Más bien es el resultado de vivir a la luz del temor. No es el resultado de tener esperanza en un Dios que ha experimentado en carne propia todas las caras del sufrimiento y puede entender el nuestro. No es esperanza en un Dios que es suficientemente grande para contener lo que sea que traigamos en honestidad delante de Dios. De nuevo, es más bien una vida vivida a la luz del temor. Entonces, creo que el desafío para nosotros es mirar de cara al sufrimiento y sostener la esperanza lamentando con franqueza en la presencia de Dios, con la convicción de que Él ve y escucha. Habiendo visto cómo el lamento nos ayuda a vivir a la luz de la esperanza, podemos pasar a la segunda práctica, la rememoración. En medio de su angustia, este salmista trae a su memoria repetidamente los hechos de Dios. Y en algunos momentos no parece claro cuáles son estos hechos que él está recordando, pero en la última parte sí. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron, los abismos también se estremecieron, derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por doquier, etc. Es lenguaje figurado, pero las imágenes de las aguas, las sendas del mar, los truenos, los relámpagos, inmediatamente transportan a los eventos del Éxodo. Particularmente la liberación de los israelitas de Egipto a través de la separación del Mar Rojo. Es interesante notar que este salmista, en el contexto del exilio, no había atestiguado esos hechos en persona. Él no vio al mar dividirse, él no estaba cuando sus antepasados salieron de Egipto. El éxodo había ocurrido mucho antes y además él sabe que solo ocurrió hasta después de 400 años que el pueblo de Israel estuviera esclavizado en Egipto. Pero recordar la liberación de Egipto era una práctica de esperanza para el salmista, porque en ese evento su pueblo había conocido que Dios está presente e interviene en el drama del universo para salvar y redimir. Aunque en algunas temporadas sus movimientos sean imperceptibles para sus hijos. Notemos lo que dice el versículo 19. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como este salmista ha aprendido y ha recibido la historia de su pueblo, lo que parece ser es que en medio del calor y la intensidad de los eventos del Éxodo, las huellas de Dios tal vez no fueron percibidas por los israelitas. Aún así, yo quiero sugerir que eventualmente el pueblo llegó a reconocerlas porque todas las generaciones siguientes recordaban el Éxodo como un evento central en su historia que garantizaba que ésta no tendría otro final que uno de redención. Hoy, muchos siglos después, la historia del pueblo de Dios no ha llegado a su fin, pero se ha seguido escribiendo. Muchos años después del exilio, un pequeño pueblo en Palestina atestiguó el nacimiento de un niño. Y muchos no reconocieron las huellas de Dios en ese evento. Ese niño se convirtió en maestro y con su ministerio inauguró el reino de Dios, pero muchos no lo percibieron. El maestro se convirtió en cordero y fue a la cruz.
Sus discípulos, confundidos y angustiados, probablemente no vieron las huellas de Dios en ese evento. Pero el Cordero resucitó y entonces sus primeros seguidores, mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que lo que había pasado era realmente determinante. Y lo contaron a toda una generación de primeros creyentes que soportaron el sufrimiento recordando los hechos de Dios, los eventos que garantizaban que al final el final de la historia no sería otro que uno de redención. De ahí venimos. Esa también es nuestra historia. Y el desafío para nosotros es vivir a la luz de la esperanza recordando nuestra historia. Arraigados en la confianza de que nuestro Dios está presente en la historia, llevando a cabo sus propósitos redentores hasta el día cuando sean plenamente cumplidos. A manera de conclusión, como hijos del pueblo de Dios, en un mundo quebrantado, necesitamos sostener la tensión entre el sufrimiento y la esperanza, sin negar el uno o el otro. Del personaje que escribió el Salmo 77 podemos aprender que esto es posible a través de las prácticas del lamento y la rememoración. Caminamos en medio del sufrimiento, pero no lo hacemos solos. Lamentamos y recordamos, y en ese acto doble sostenemos la esperanza. Vamos a tomar los próximos minutos para reflexionar en las siguientes preguntas. Esta va a ser una reflexión personal. Si se sienten cómodos pueden cerrar los ojos, no tienen que hacerlo. La primera pregunta es, ¿qué necesito lamentar hoy? Puede ser una situación personal, puede ser una situación colectiva. ¿Qué emociones siento como resultado de esa situación? Ahora, con la confianza y la esperanza de que nuestro Dios nos escucha y permanece en relación con nosotros, los invito a tomar unos minutos para lamentar y verbalizar las cosas que hayan identificado delante de Dios. Ahora tomemos unos minutos para pensar en las obras de Dios, desde el Éxodo, la muerte de Jesús y su resurrección, hasta eventos más personales de nuestra propia historia, en los que Dios nos ha redimido. Está bien ir de un lado a otro, lamentar, recordar, volver a lamentar, volver a recordar. En una mano sostenemos el lamento y en la otra la memoria.
Señor, escucha el lamento de cada uno de tus hijos en esta mañana. Danos la confianza en que tú eres un Dios compasivo, que no permanece pasivo ante el sufrimiento. Y ayúdanos a vivir a la luz de la esperanza, lamentando y recordando, mientras esperamos la venida de tu Hijo. Amén.